Continuando con nuestra clase, después de que se firmó el Tratado de la Paz, donde se hace la división de territorio mexicano, tanto para Estados Unidos como para los propios mexicanos, viene un subtema dentro de este tema que estamos trabajando, que se llama la reforma y la intervención francesa. Aquí también hubo muchos acontecimientos de gran importancia. Vamos a empezar con el primero de ellos, que se da en el año de 1858. En 1858, Benito Juárez fue nombrado presidente. Y justamente con este nombramiento de Benito Juárez como presidente, Benito Juárez se unió al grupo de liberales, o mejor dicho, los liberales seguían a Benito Juárez por sus pensamientos políticos que él tenía, y en conjunto con ellos decidieron que no iban a pagar deudas que como México tenía con Inglaterra y con Francia. Entonces Benito Juárez junto con su grupo de liberales deciden no pagar las deudas que ya tenían con otros países, y con esta decisión también vienen cambios importantes en la historia de México. Benito Juárez fue nombrado presidente y junto con su grupo de liberales decidió no pagar deudas que tenía, claramente, como les dije, con otros países como Inglaterra y como Francia. Pero además de que Benito Juárez toma esta decisión, que es punto clave en la historia de México, decide que ya no va a apoyar a la Iglesia Católica, que como habíamos visto la clase pasada, la Iglesia tenía mucho poder de dinero y mucho poder sobre la sociedad en aquel entonces. Entonces, además de tomar esta decisión, decide no apoyar a la Iglesia Católica. Decide no apoyar a la Iglesia. Decide no apoyar a la Iglesia Católica, y además de que decide que no le iban a apoyar, junto con el grupo de liberales, obliga a la Iglesia a que vendiera todas las propiedades que ellos tenían en aquel entonces. ¿Para qué? Para beneficiar al pueblo. Y los obligan, o la obligan, a vender propiedades que, como habíamos visto en la clase pasada, ellos tenían muchísimo poder como iglesia. Y él en su gobierno tuvo muchas ideas. Además de estas, con la decisión que tomó aquí, esta decisión ayudó a poner escuelas y hospitales. ¿Y dónde creen ustedes que pusieron esas escuelas y hospitales? Justamente en lugares que tenía la iglesia. ¿Como cuáles lugares? Como templos y como conventos, que eran utilizados meramente nada más para la religión católica. Entonces, en estos conventos, en estos templos, él logra que se construyan escuelas, que se construyan hospitales, y que además se construyan lugares para cualquier persona que necesitara un lugar, porque había mucha pobreza. Logra la construcción de hospitales y escuelas, eso es muy importante. Logra
la construcción de escuelas y hospitales, que como les digo, se construyeron o se adaptaron en los que eran espacios nada más para la religión católica, que eran como los templos o los conventos que se tenían en aquel entonces. Después voy a borrar un poquito de este lado. Obviamente, como no había una estabilidad política ni social, los conservadores no estuvieron de acuerdo con esta decisión y obviamente causaron más conflictos. Y dentro de los conflictos que ellos causaron, justamente viene un conflicto de donde proviene nuestro nombre del subtema, donde se llama la Guerra de Reforma. Ponemos aquí, nuevo conflicto, los conservadores no estuvieron de acuerdo con la decisión del presidente. Los conservadores no estuvieron de acuerdo, y lograron un nuevo conflicto llamado precisamente la Guerra de Reforma. Llamado la Guerra de Reforma. ¿Por qué creen ustedes que se le llamó así como la Guerra de Reforma? Justamente porque con una reforma querían ellos modificar los acuerdos que el presidente ya había establecido. Acuerdos donde ellos lograran beneficiarse y también de alguna manera respetar un poquito lo que ya se había establecido anteriormente. Y con esto, en 1860, con esta guerra de reforma, nuevamente en 1860 el país se queda sin dinero. El país se queda sin dinero después de este conflicto. Y bueno, para trabajar un poquito más este tema, porque es bastante extenso, como pudieron darse cuenta, yo rescaté los puntos más importantes, pero ustedes van a realizar una actividad a manera de reforzamiento de este tema, que viene en la página 102. Es una pequeña actividad, página 102. Solo es una actividad para reforzar este tema. Solo queda de tarea esta actividad, por favor.